Ahora sí, vamos al sermón. Vamos a San Marcos, capítulo número 1, por favor. Y vamos a leer Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20. Escuchemos atentamente y si ustedes me acompañan con la lectura en la pantalla, qué genial. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que por favor tú prepares nuestro corazón, que abras tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, por favor, que prepares el corazón de tu iglesia, que me ayudes y me sustentes a mí y que sea tu espíritu el que nos enseña en esta mañana. Por favor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, el título del sermón: el compromiso con Cristo. Estamos hablando de compromiso. Vamos a hablar hoy del compromiso con Cristo. Este pasaje que acabamos de leer es muy, pero muy interesante porque el Señor iba por el mar de Galilea. Mar de Galilea, pues digamos que en la Biblia se le llama un mar, pero realmente eso es un lago. Es un lago, aunque en la Biblia se le llama mar. Un mar es una cosa mucho más amplia. Pero igual, ellos allá en su concepción lo entendían como mar y mientras caminaba el Señor alrededor de ese mar, vio a dos caballeritos, uno llamado Andrés y otro llamado Simón, que es el mismo Pedro. Es Simón Pedro. Y noten lo que el Señor hace con ellos. Dice, los vio y les dijo: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Dice, dejándolo todo, dejando las redes, lo siguieron. La pregunta que hay que hacernos en este momento es, ¿por qué estos hombres dejan todo para seguir a un aparente desconocido? ¿Por qué? La pregunta sigue siendo más tenaz. ¿Por qué dejar todo para comprometerse? Para comprometerse con un hombre que aparece en la vida de la noche a la mañana. Caballeros, ustedes que son fenomenales, ¿están dispuestos a dejarlo todo por irse con una chica que apareció de la noche a la mañana? Y entonces, vámonos. ¿Cierto que no? Y si les pregunto a ellas, no, pues ni se diga. ¿Están dispuestas a irse con un hombre que aparece de la noche a la mañana sin saber quién es? ¿Cierto que no? Pero qué cosa tan rara que estos hombres, el Simón y el Andrés, deciden, sígueme. Y dice, y lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Por qué comprometerse así? ¿Qué absolutamente, qué tiene
o qué vieron en Jesús para que lo abandonen todo y le sigan? ¿Qué hay ahí para que le sigan? Bien, para continuar, yo tengo una sesión de fotografía en esta mañana. Y voy a pedirle si por favor, Juan, es tan amable de regalarme la foto, la primera foto. ¿Alguien puede intuir de qué se trata eso? ¿Cómo? Muro de Berlín, dijeron por aquí, exactamente. Ahí nos estamos refiriendo a algo que aconteció en agosto de 1961. Yo todavía no había nacido, pero estaba a punto de nacer. Un hervorcito y listo. 1961, agosto. De la noche a la mañana, por conflictos de orden político entre una Alemania que se hace comunista y una Alemania que sigue siendo democrática, deciden los comunistas levantar un muro y separar una ciudad. Literalmente separaron una ciudad. Veamos la segunda. Ahí ustedes ven, perdón, si me la devuelve. Ustedes ven que ahí están levantando el muro, pero que a la vez hay uniformados que están vigilando la muralla. La siguiente ahora sí. Ustedes ven ahí el tipo de muralla que se está levantando y cómo esa muralla va a dividir una ciudad, pero de manera contundente. Ustedes ven que ahí en su lado izquierdo hay barricadas y hay alambradas y hay otra muralla y hay otra todavía más poderosa, pero ustedes ven que ahí hay ejército también. Pues es que están levantando una muralla, hay gente trabajando, entre ellos el ejército, pero a la vez el ejército está armado custodiando para que no pasen de allá para acá ni de aquí para allá. Siguiente, por favor. Eso que ustedes ven ahí, el edificio alto, que no alcanzamos a verlo bien en la parte de arriba, se llama la Puerta de Brandeburgo. Eso es todo un monumento, eso es una cosa impresionante. Impresionante la Puerta de Brandeburgo. Y ahí ven la muralla, si se dan cuenta cómo la muralla va separando dos ciudades. Pero ustedes ven el ambiente solitario, si han visto que el ambiente es generalmente solitario, es un ambiente que invita a huir, porque es un ambiente de muerte, porque el que se arrime ahí y pretenda pasar de un lado para otro, muere, porque hay ejército, hay garitas, hay puestos de vigilancia que quien se atreva a pasar de un lado para otro, lo fusilan. Siguiente, por favor. Y aquí vemos una foto en la que hasta un mismo soldado dice, yo no me aguanto esto y me lanzo, porque no quiero vivir en una Europa, en un país, en un Berlín, en una Alemania comunista, voy para el otro lado. Y él, ustedes lo ven, que ahí lleva su arma, que está saltando ahí la alambrada, pero obviamente que él tiene que saltar otras barricadas. Pero eso muestra que hasta el mismo ejército no se soportaba eso, no se lo soportaba. Pero la foto que viene, si quiero que me le pongan muchísimo cuidado, gracias Juan, esta foto. ¿Qué les dice esa foto? ¿Qué perciben en la mirada del soldado? Como angustia, ¿qué más? ¿Cuál? Esa es miedo. Esa es la mirada, una mirada de miedo. ¿Por qué este hombre tiene miedo? Porque está frente a la vida o frente a la muerte. Es que él es el que custodia esa barricada que está ahí y a él no le está permitido dejar pasar a nadie. Es que levantaron la muralla de la noche a la mañana
Y las familias quedaron divididas. Hijos quedaron aquí, padres quedaron allá, esposo allá, esposa acá, novios aquí, novias allá. De la noche a la mañana rompieron familias, destruyeron hogares, de todo. Pero aquí lo más tierno, lo más ingenuo de la vida, un niño que quedó al otro lado de la muralla y quiere ir donde sus padres. Un niño solitario que sabe que sus padres están al otro lado y quiere ir donde sus padres. Pero un soldado que tiene la orden de custodiar ese lugar donde nadie pasa. Esa es la palabra. Pero ¿qué hay en el corazón del soldado? Miedo. ¿Por qué hay miedo en el corazón del soldado? ¿Y por qué esa mirada tan enigmática y miedosa? Porque el soldado sabe que si hace pasar al niño o él mismo lo pasa, ¿qué pasa con el soldado? Lo fusilan. Lo fusilan porque esa es la orden. Y ustedes saben que en esas instancias no hay valores éticos que se respeten. No hay valores. Y el soldado está en que le ayudo o no le ayudo. Y mira a ver si hay alguien que lo está vigilando a él para poder hacer pasar al niño. Pero es que ustedes tienen que imaginarse la tragedia de lo que está pasando ahí. Ustedes se pueden imaginar a una madre que está sufriendo por ese niño. Ustedes se imaginan el sufrimiento de una madre y ustedes se imaginan la condición de ese niño. Es que mírenlo nomás, como diciendo, ayúdeme. El soldado, a pesar que estaba arriesgando su vida, se comprometió y ayudó a pasar al niño. Ayudó a pasar al niño. ¿Por qué el soldado se comprometió y ayudó a pasar al niño? Por amor, compasión, empatía, por la vida. Y de todo lo que ustedes me han dicho, si ustedes se dan cuenta, ustedes me están hablando de valores. Porque hay un valor en juego. Se arriesga la vida misma. Porque está en juego la vida y porque está en juego una persona y una familia. Porque está en juego el valor de la vida, el valor de la familia, porque está en juego el valor de la persona, que como ya dijimos es imagen de Dios. Y ante el valor de la persona, ante el valor de la vida, ante el valor de la familia, se compromete y arriesga su vida. Porque es que, precisamente, el compromiso se hace cuando uno encuentra valores, cuando uno encuentra sentido por eso que se está haciendo, cuando uno encuentra que vale la pena arriesgarse por esto. Les voy a dar otros dos ejemplos. Bueno, hasta ahí esta sesión de fotos. Gracias, pero esta foto es muy diciente y esta foto es histórica, histórica. Ustedes no la van a encontrar, ustedes buscan en internet, ustedes buscan ahí el soldado que ayudó a pasar al niño en el muro de Berlín, pero no la van a encontrar tan bonita como nos la dejó Juan, la van a encontrar más pálida y en blanco y negro y muy difusa. Pero es que aquí me le hizo un trabajo chévere, gracias. Pero les voy a dar otros dos ejemplos de compromiso. Por favor, vamos al libro de Daniel. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua gigante
De modo que cuando sonaran los instrumentos, las ampollas, las trompetas, los tambores y todos los instrumentos musicales, ¿qué tenía que hacer todo mundo en el reino de Babilonia? Postrarse y adorar, ¿cierto? Pues bien, vamos al texto de Daniel, por favor. Capítulo número 3, verso 14 al 18. Noten lo que dice el texto sagrado. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, aquí ya nos encontramos con tres personajes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Siguiente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora, en el mismo instante, ipso facto, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Escuchen lo que viene. Y si no, ¿a qué se refieren con que y si no? Y si no nos libra, o sea, le dicen, primero, noten ahí la cachetadita que le da el rey. Es que ni siquiera es necesario que te respondamos sobre esto, rey. O sea, con eso ya de entrada como que le están pegando un cachetón, están como menospreciando ahí lo que hace el hombre, que es una, pues para las convicciones de ellos eso era una tontería. Y le dice, mas sin embargo, quiero decirte, Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Si Él quiere, nos libra. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Hay algo en juego o no? Está en juego la vida. Estamos en la misma posición del soldado. Pero ¿por qué ellos dicen, no nos vamos o sea, de entrada, ellos no se ponen ni a discutir, simplemente le dicen, nuestro Dios nos va a librar. Y con todo, y que no nos libre, pues no nos vamos a postrar tampoco. ¿Por qué se niegan a esto? Pues porque saben que su Dios es el Dios de la vida. Porque saben que su Dios es el Dios que los salva. Porque saben que su Dios está con ellos. Porque saben que su Dios no es esa estatua ni tiene nada que ver con esa estatua del paganismo, sino que saben que su Dios es el Dios vivo al que se le debe el corazón y al que se le debe la obediencia. Por eso comprometen su vida, porque encuentran un valor, porque encuentran un sentido para vivir. Y a eso, donde hay un sentido, allí donde hay un sentido y un valor, consagran su vida. ¿Quién es? Dios mismo. Y por eso no nos vamos a postrar. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó. No puedo alargarme porque tengo otro ejemplo. Job, capítulo 13. Listo. Noten lo que dijo Job. Acordémonos que Job era un patriarca que tenía de todo. Tenía ganados, tenía cosechas, tenía tierras, tenía casas, tenía hijos, tenía siervos, tenía plata, tenía oro, tenía de todo. Pero de la noche a la mañana quedó sin nada. Es una historia larga, no podemos contar todo aquí.
Pero llega un momento en que Job tiene que enfrentarse con realidades existenciales, con realidades de su propia vida. Y noten lo que dice Job. He aquí, aunque él me matare, ¿qué? No me sonó para nada bien. Aunque él me matare, ¿qué? Esta declaración que hace Job es una declaración tenaz. Porque Job está diciendo, miren, yo me debo a Dios. Yo he confiado en Él. Pero con todo, si Él me matare, tranquilo Dios, sigo esperando en ti. ¿Está comprometiendo la vida o no? Porque es una confianza que va más allá de la vida y de la muerte. Pero es una confianza puesta en alguien. ¿Y qué dice el verso siguiente, por favor? El verso siguiente dice, y él mismo, ¿qué? Porque no entrará en su presencia limpia. ¿Por qué Job dice, aunque él me mate, en él sigo esperando? Porque Job sabe que la misericordia de Dios va más allá de la vida y de la muerte. Porque Job sabe que Dios es su salvación. Y que aunque él lo matare, Dios va a seguir teniendo misericordia de él. Y por eso, aunque él me matare, en él sigo esperando. Y yo digo, ¿cuántos podemos decir con confianza y con seguridad? No es que aunque él me mate, en él sigo esperando. ¿No se les parece eso a la experiencia de Cristo? ¿Quién envió al Hijo a la tierra? ¿Y el Padre participó en que el Hijo muriera o no? Claro, lo envió, lo envió. Le designó un camino. ¿Y cuál era el camino? La cruz. Claro, fue una decisión allá conjunta entre todos, entre el Padre, entre el Hijo y todo lo que es la Trinidad. Pero el Hijo confiaba en que Dios lo iba a sacar adelante, en que su Padre lo iba a sacar adelante. Claro que el Hijo esperaba en que su Padre lo iba a sacar adelante y por el poder del Espíritu de Dios lo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Noten que se compromete la vida donde hay valores. Se compromete la vida. Ahí hay una frasecita que le envié que dice, el compromiso se adquiere con aquello que tiene un valor y ofrece sentido a la vida. Ya, yo les pregunto, si el cristianismo, si esto de seguir a Jesús no tuviera sentido, ¿ustedes se comprometerían con Jesús? Tal vez ni estarían aquí. Tal vez ni estarían aquí. Porque se adquiere un compromiso con aquello que tiene un valor para uno, para la vida, para la existencia, y aquello que le ofrece un sentido a la vida. Y por eso, volviendo a nuestro pasaje inicial, cuando Jesús les dice, venid en pos de mí, volvemos al pasaje inicial, ¿no?
Jesús le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aquí el Señor lanza un desafío. Síganme, venid en pos de mí. Y la respuesta es tan contundente y la respuesta es tan categórica que dice, dejando sus redes, le siguieron. ¿Por qué Andrés y por qué Pedro son tan osados para abandonarlo todo si ellos vivían de la pesca? Si de la pesca alimentaban su familia. Si era su medio de vida, si era su medio de subsistencia, si era lo que poseían y tenían. Estamos hablando de un pueblo agrícola y de un pueblo de campesinos y de un pueblo que solamente esto los abastece. Ellos no tenían otras formas de vida. Y están sometidos al imperio romano. Y del trabajito que tienen que hacer, tienen que pagar impuesto. Les queda poco. Con eso medio arañan y sobreviven. Pero ¿por qué están dispuestos a abandonarlo todo y a comprometerse con Jesús? ¿Por qué? Eso nos lo dice un poco más claramente Lucas capítulo 5, verso 8, texto que vamos a leer enseguida. Es una narración, es esta misma narración, pero narrada por Lucas. Y Lucas nos da otros aditamentos respecto a esta narración, la pesca, que estuvieron trabajando toda la noche, pero que el Señor les ordenó lancen la red y finalmente hicieron una gran pesca. Y cuando hacen una gran pesca que ni dos no podían sacar lo que el contenido de las redes, tanta pesca tan extraordinaria, entonces llaman a sus compañeros y le dicen, ayúdanos, ayúdanos. Pero entonces cuando ya tienen esas embarcaciones casi que no pueden de tanta pesca, de tanto pescado que tienen ahí ya, entonces Pedro, como que el Pedrito ese que ustedes han visto ahí en The Chosen, es como que se queda ahí, pero raro esto. ¿Cómo es que pasó esto? Y noten lo que dice el texto en Lucas. Es la misma narración, pero con otros elementos como lo pone Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Uf, qué declaración tan tenaz lo que hace Pedro. Uno dirá, no, eso es ahí algo de momento. No, no es algo de momento. ¿Por qué le siguieron? ¿Por qué dejan las redes y le siguen? ¿Por qué abandonan todo? Por una sencilla razón. Porque comprendieron que Cristo es el Salvador. Ahí lo dice el texto que leímos de Lucas. Si me lo pone de nuevo, por favor. Gracias, Juan. El texto que leímos de Lucas 5:8. Ahí está la declaración. Cae de rodillas. ¿Usted cree que un judío se arrodilla así como así? No, un judío no se le arrodilla a cualquiera. Un judío, ¿ante quién se arrodilla? Ante Dios, no más. Un judío no se arrodilla ante un militar romano. Un judío no se arrodilla ante un ídolo pagano. Un judío no se arrodilla. Un hombre, por esplendoroso que sea, un judío se arrodilla. Hinca sus rodillas en reconocimiento de que quien está al frente es Dios. Y si Pedro se arrodilló, es porque dijo, estoy ante Dios y soy un hombre pecador. Apártate de mí. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Es decir, ¿qué está diciendo?
Encontré al Salvador, encontré al que me puede salvar, encontré al Mesías, encontré al prometido de los profetas, encontré lo que tanto esperábamos como nación, porque es que la nación estaba ávida de la llegada del Mesías, es que la nación estaba desesperada porque llegara el Mesías para que lo salvara. Y lo encontró, y encontró que es su Salvador, y por eso se sabe pecador, y ante el saberse pecador se postra ante Dios como diciéndole: ay, bendito, perdóname, soy un hombre pecador. Primer compromiso. El compromiso se hace con Cristo porque Él es el Salvador. ¿Para cuántos ha sido el Salvador? ¿O usted se comprometió con Cristo simplemente porque le dijeron, bueno, es buena personita, es un modelo ético nomás? No, es porque uno sabe que Él lo salva, porque uno se encontró con Jesús y ese Jesús transformó la vida de uno, y ese Jesús cambió la vida de uno, y ese Jesús le dio a uno convicción de pecado, pero también le dio convicción de salvación, y ese Jesús lo hace sentir a uno que ha sido perdonado por Dios y que ahora es hijo de Dios y que ahora tiene la bendición del Padre, tiene la gracia del Espíritu, tiene la gracia de Cristo y tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Porque hay un valor intrínseco en la persona de Jesús, hay un valor inherente que le corresponde a Cristo, por eso se comprometieron con Jesús. Pero noten, volvamos a Lucas, por favor, ese es mi primer punto, ¿no? Compromiso con Cristo porque es el Salvador. Pero volvamos al de Lucas, por favor. Y noten, apártate de mí, ¿qué? Apártate de mí, ¿qué? Señor. Esa declaración, Señor, ¿usted cree que un judío la hace así por así? Es que cuando estamos hablando ahí de Señor, muchos de ustedes ya saben que es apártate de mí, Kyrios. ¿Y quién era el Kyrios? El Adonai del Antiguo Testamento. El Dios que se hace presente y que no solamente es Señor, sino que ese Adonai, ese Kyrios, es Dios mismo. Y estos se comprometieron, estos dejaron las redes, dicen, no, yo qué redes, yo qué pesca, yo ya. Si es que ya encontré lo que deseaba mi alma. Si es que ya encontré lo que deseaba mi corazón, si es que ya encontré lo que anhelaba con todas mis fuerzas, ¿cómo lo voy a dejar escapar? Además, es mi Señor, no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Y cuando un judío hablaba de su Señor, de Adonai, estaba hablando de su Dios, y ese es mi segundo punto que emana de este mismo verso. Segundo punto, compromiso con Cristo porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Mire, me comprometo con Cristo porque Él es Señor. Él es mi Dios. ¿Para cuántos es su Dios el Señor Jesucristo? ¿Hay valor para que nos comprometamos con Él o no? Es que si uno no encontrara valor en Él, si uno no encontrara un fundamento en Cristo, pues ¿para qué se comprometía ahí? Nadie compromete la vida en algo que no tiene sentido. Y noten lo que el Señor les dice. Síganme. ¿Por qué? Porque los voy a hacer pescadores de hombres. Si recuerdan el pasaje en Lucas, ¿no? Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres.
Ahora, ¿realmente fueron pescadores de hombres o no? ¿Y qué era mejor, ser pescador de hombres o ser pescador allá de la pesquita a la que tocaba pagarle el impuesto al Imperio Romano y con la que se iba a vivir el día siguiente y que si no había pesca, a aguantar hambre? Miren, encontraron tanto valor en ese, los haré pescadores de hombres, que este Pedro y este Andrés fueron fundadores de la iglesia. Dígame, ¿quién dio el primer discurso fundacional de la iglesia en Hechos capítulo número 2 en el advenimiento del Espíritu Santo? Pedro se levantó y dice, y levantando la voz les dijo, varones hermanos, esto que oís y veis no es lo que vosotros pensáis, que están ebrios y que están borrachos. No, 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 no. Lo que yo les digo es que eso fue lo que dijo el profeta Joel cuando profetizó diciendo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí comienza con su largo sermón el apóstol Pedro, un sermonazo de esos que uno dice, ¿de dónde sacó ese sermón? Yo iba a decir, ¿de dónde sacó este mancito este sermón? Bueno, digamos, ¿de dónde sacó este mancito este sermón? Y se convierte en 3.000 y se convierte en 5.000 y después ya era una bandada impresionante que llenaba la ciudad de Jerusalén. Y después, o sea, Pedro es fundador de la iglesia entre los judíos y en el capítulo 10 se nos narra el nacimiento de la iglesia entre los gentiles allá cuando fue a visitar a Cornelio, a un militar romano. Y allá también sucedió algo como el Pentecostés. Y allá nació la iglesia entre los gentiles. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. Porque Pedro era un poco renuente y decía, no, 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 yo que por allá ir donde los gentiles, nada. Porque es que eso para ellos era intocable. O sea, un judío no puede ni siquiera hacer esto en la puerta de un gentil, ni siquiera tocar la entradita de la puerta, porque si tocaban la entradita de la puerta ya quedaban contaminados. Y entonces por eso ellos, es cuando el Señor le da una visión y le dice, no, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, yo qué voy a matar y comer si yo nunca he comido cosa inmunda. Mata y come. Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, mata y come. Bueno, Señor, tocará. Y le golpean en la puerta. En ese momento le golpean en la puerta. ¿Quién era? Unos enviados de Dios. Vaya, porque lo están necesitando en tal casa. Y allá debe ir a anunciarles el Evangelio. Y fue y les anunció el Evangelio. Y allá se convirtieron todos en la casa y ahí se da el nacimiento de la iglesia entre los gentiles. Pescadores de hombres. Abrieron brecha para que la humanidad encontrara el camino, pero no camino cualquier camino, sino el camino con mayúscula, el camino que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontraron en este llamado, yo les haré pescadores de hombres, encontraron la dignidad de vivir auténticamente como seres humanos porque encuentran a Dios, pero ahora tienen una misión de parte de Dios que hace que otros encuentren la dignidad de vivir porque se encuentra a Dios en el camino. Y ese es mi tercer punto. Compromiso con Cristo porque Él nos enseña a vivir con dignidad. ¿Qué era mejor? ¿La pesca allá de los peces, de los 153 peces? ¿O los millones de millones de millones de cristianos que hay hoy en día? ¿Cuál pesca era mejor? Hay más de 2.000 millones de cristianos en el mundo. ¿Cuál pesca prefiere? ¿153 peces
o más de 2.000 millones de personas en la actualidad y todo lo que ha habido en la historia, se encuentra la dignidad de vivir por algo que vale la pena decir, me comprometo con Cristo, así tenga que morir, porque ellos se comprometieron al punto de la muerte. Y el texto en la parte final dice, en el verso 18 y 19, dice, y dejando luego sus redes le siguieron. Bueno, me estoy refiriendo al verso 18 y 19. Perdón, disculpen, me equivoqué el versículo 19 y 20. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos parece que tenían un poquito más que Pedro y Andrés, porque el papá era dueño de una empresa pesquera. Ellos tenían empleados y el papá era el dueño. Entonces, estos hombres lo tienen todo. Dígame, su padre es empresario, que no era fácil serlo en esa época. Tienen una empresa que produce. Sus hijos, pues los hijos en la empresa del papá, pues, es de ellos. Y tienen todo. Y tienen todo para vivir bien, y tienen todo para asegurar el futuro, y tienen todo. Pero, sin embargo, el Señor les dice, bueno, jovencitos, a ustedes también los necesito, síganme. Y dígame cómo dice el texto. El texto dice, inmediatamente dice, y luego los llamó, y dejando a su padre, es que noten la expresión, no dejaron solamente las barcas, dejaron a su padre. Otro día hablaremos de las implicaciones de ese dejar a padre y madre. Lo dejaron en la barca con los jornaleros, si notan que tenían empleados, y le siguieron. Miren, ¿qué le siguieron? Porque aunque tenían todo, tal vez no habían encontrado el verdadero sentido de la vida. Porque el hecho de tener plata y el hecho de tener empresa significa que ya se encontró el sentido de la vida. No, mis hermanos. No, 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 no. Y les traigo una imagen, no me la tiene con nombre, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes reconocen esta imagen que sigue ahora sí la última foto, por favor, Juan. ¿La conocen? Unos la conocen, otros no la conocen. Unos la recuerdan, otros no la recuerdan. ¿Cómo es el nombre, pastor, que usted me lo dijo? Lina Marulanda. ¿Quién era Lina Marulanda? Era una periodista, presentadora de noticias en los más importantes medios de comunicación, entre ellos Caracol y otros más, CMI y otros. Era modelo y era empresaria porque tenía su empresa de joyas, o sea que ella competía por ahí con una persona, tenía algo así. Empresaria, modelo exitosa, comunicadora, conocida en todo el país. Pero ustedes saben cómo terminó la vida de ella, ¿verdad? Ella hace 16 años. ¿Por qué? Siendo empresaria, siendo modelo, siendo presentadora, teniendo contratos.
Porque se le fue. Perdió el sentido de la vida. Porque no es el dinero. Porque no es lo que se tiene. Porque no son los reconocimientos sociales. Porque eso no da sentido a la vida. Y por eso a Dios se... ¿Y por qué Juan y Jacobo dejaron todo y siguieron a Jesús? Porque en Jesús encontraron el verdadero, profundo y necesario sentido de la vida. Y porque no hay nadie más que le pueda dar el verdadero sentido a la vida a las personas como lo hace Dios. Bla, 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 que vengan a decir que eso es discurso pasado, que eso ya es, eso es mito, que lo digan. Pero cuando el hombre tiene que enfrentar su realidad existencial es otra cosa. Ahí ya no vale el mito, ahí ya no vale el cuento. Ahí ya no vale el discurso social, ahí ya no vale el ateísmo, ahí ya no vale nada. Porque la existencia real, cuando el hombre se encuentra consigo mismo para saber si le haya sentido a la vida y para saber para dónde va, ahí está la realidad de la vida. Y esa realidad de la vida solamente la puede dar el creador de la vida, el sustentador de la vida. Y ese sentido a la vida solamente lo puede dar Cristo, el Hijo de Dios. El que murió en la cruz pero que resucitó es el que le da sentido a la vida. Tanto sentido le dio a la vida que como el soldado, volvemos al soldado, se pone en riesgo la propia vida. Porque si ustedes quieren saber, este Jacobo del que nos habla aquí, lo mandó matar el rey Herodes Agripa. No Herodes el Grande cuando nació Jesús, sino un nieto de él, Herodes Agripa. Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Ahí usted encuentra la muerte de este Jacobo, del hermano de Juan. ¿Pero por qué exponer la vida ante esto? Porque a pesar de que se corre riesgo, la vida se compromete porque solamente Dios le da sentido a la vida del ser humano. Y murió. Y aunque no hay un testimonio escrito, fehaciente, que uno pueda decir, mire, aquí está escrito en esta crónica histórica, se dice que Juan, que había perdido a su hermano, como en el año 48 después de Cristo más o menos, Juan, dicen que murió, eso lo dice la tradición, que murió lanzado a una caldera de aceite hirviendo. Eso dicen. ¿Por qué se expone la vida así? Como las puso el soldado. ¿Y por qué aunque haya una miradita de miedo como la del soldado, por qué se expone la vida así? Porque hay compromiso con aquello que da sentido a la vida. Y quien da sentido a la vida es nuestro Señor Jesucristo. Punto. He dicho, mis hermanos. Dios los bendiga.